que me parece que en los tres casos retomaron algunos planteos generales de algunos autores centrales de la antropología del cristianismo, la llamada antropología anglosajona del cristianismo, que tiene una presencia bastante fuerte en la producción sobre la antropología de la religión en los últimos años. Y los tres trabajos me parece que ajustaron un poco cuentas con eso en función de problemáticas específicas, manejando en general los trabajos de Argentina, sobre América Latina, Gustavo en función de alguna discusión sobre el catolicismo en la Argentina, que es su tema de investigación, y Esteban en función de los procesos de conversión en la Amazonia. Eso como proceso general. No me quiero extender mucho eso, simplemente hacer como algunos comentarios, unas preguntas concretas para ir a abrir el diálogo, porque la verdad que no podría decir demasiado sobre una discusión que tiene un nivel de discusión teórica muy profunda, que digamos, sería como complejo meternos ahora. Y los temas concretos específicos son temas que yo no conozco con tanta profundidad como para poder decir algo, para discutir con datos más empíricos. Pero me parece que hay algunas cuestiones que surgieron que básicamente lo que quería hacer era como reseñarlas y hacer algún comentario a cada uno. Me parece que uno de los puntos centrales que planteaba Esteban al principio tenía que ver con, digamos, que surgió también lo que planteaba Alejandro y Gustavo, en esta idea de asimilar el cristianismo a modernidad, ¿no? Y de algún modo, Esteban había empezado planteando en algunos textos clásicos de las ciencias sociales, sobre todo de la antropología, pero también de la sociología y de la teoría política. Yo había notado Moss, Weber y Carl Schmitt, digamos, como tres modelos clásicos para pensar la relación entre individualismo, construcción de un mundo interior, una subjetividad con un mundo interior, y cristianismo y cómo está asociado a la modernización, que digamos sería la gran narrativa moderna de la teoría socioantropológica sobre procesos de individualización, modernización, cristianización, entendidos más o menos como procesos que tienen que ver en algún nivel unos con otros. Digamos, y en algún sentido habría desde América Latina, desde la propia producción, desde el propio campo específico de la conversión cristiana en la Amazonia, una posibilidad de repensar esos procesos, ¿no? Digamos, a partir de ciertas discusiones sobre el hibridismo, la subalternidad, la dimensión de la periferia incompleta, cuestiones que aparecieron también en la presentación recién de Alejandro. Básicamente lo que a mí me llamaba más la atención del planteo de Esteban era, que también surgió en la discusión de Alejandro, obviamente, es el tema de la conversión. O sea, sobre todo el planteo de Joel Robbins, como decía Alejandro recién, digamos, no todos los autores que estarían dentro de este gran horizonte de producción o de proyecto o de campo, como ustedes ya lo plantearon bien, hay un punto que es central, que es la heterogeneidad entre los autores, sobre todo en función de esta idea de la continuidad o la discontinuidad. O sea, por ejemplo, Fabiana Canel hace un planteo mucho más clásico en ese sentido, o Webb Kane, por ejemplo, o Matthew Engel, que digamos, tienen planteos mucho más tradicionales en la antropología, digamos, ver continuidades de condiciones cosmológicas previas a la llegada del proceso de misalinización, y de algún modo se conectarían o cambiarían, o bueno, Webb Kane sería un poquito más parecido a Joel Robbins, pero el resto, digamos, no hay gran diferencia en esto. En cambio, Joel Robbins, inspirándose en Dumont, él hace un planteo a partir de que, digamos, de cómo asumir, lo que él plantea en ese modo es asumir una antropología de la modernidad, en el fondo, o sea, asumir el proceso de la individualización como una cosmología, entre otras, y darle autonomía ontológica o autonomía cosmológica, ¿no? Y de algún sentido él plantea que es una innovación en la antropología, o sea, que la antropología, salvo Max Weber, que no sería un antropólogo, sería un sociólogo, digamos, pero sí, digamos, sobre todo en la antropología, esta posibilidad de asumir la autonomía cosmológica del proceso de la modernización es básicamente un problema, porque básicamente la antropología siempre consideró como procesos autónomos a las cosmologías otras. Entonces, de algún modo, Robbins retoma a Weber, y digamos, retoma a Dumont, que a su vez Dumont retoma a Weber, y hace un planteo en función de un tipo específico de posición teórica que no es cualquiera. Digamos, no está pensando en la hibridación. De hecho, el libro de Joel Robbins es una crítica específica a Paduray, uno podría decir también a Canclini, a la idea, digamos, más norteamericana de la idea de cultura, que supondría que hay rasgos culturales que se mezclan y producen un proceso de hibridación, sino que Robbins, igual que Dumont, se basa en un modelo estructural, o sea, se basa en que hay una ideología en el sentido no marxista, sino en el sentido dumontiano de ideología, o sea, que hay un tipo de relación lógica entre valores que supondrían algún tipo de estructura lógica, que no tiene que ver con la semántica, que es la tradición fuerte de la antropología norteamericana, que va de Boas a Gibbs, digamos, sino que tiene que ver con una gramática. O sea, eso en el lenguaje se entiende bien. Yo puedo decir,
azul, y azul tiene una semántica, o sea, se refiere al sentido del azul, que entre nuestras culturas tiene que ver con el azul. Pero los modos en que yo hablo el castellano no cambian por más allá del sentido del azul. O sea, habría una gramática del castellano que estaría latente más atrás en el sentido. Digamos que el sentido tendría que ver con esas relaciones lógicas que construirían la gramática del castellano. Bueno, esta idea, que es una idea, como todos ustedes conocen, vinculada a la obra de Lévi-Strauss, en Dumont tiene una especificidad muy concreta que es no tanto la idea de teoría del sentido, sino una teoría del valor. O sea, hay una concepción del valor, donde el valor que Dumont toma básicamente de Weber, pero la saca de la lógica hermenéutica y lo pone en una lógica estructural. Y digamos, esto que tiene que ver con esto, que me parece que hay algo específico en la obra de Joel Robbins dentro de la tradición de la antropología del cristianismo que hace, digamos, subraya bien esta idea de que para pensar la cosmología moderna o la cosmología del cristianismo, con todos los problemas que esto podría tener, no tiene que ver con un esencialismo culturalista en el sentido norteamericano, tiene que ver con un tipo de concepción de la cultura que es una concepción estructural, que uno podría también decir que podría ser un esencialismo o no, digamos, pero a partir de la obra de Dumont, la idea de, por ejemplo, la idea de la jerarquía india no se entiende si no es en contraste con el individualismo occidental. O sea, no es un esencialismo en el sentido de que habría un tipo de lógica específica a una cultura, sino que es una construcción analítica del investigador que supone una operación de contraste entre dos tipos de configuraciones lógicas, y solo en función de eso uno podría decir que existe eso. O sea, uno no podría atribuirle, como ya se hace, a Dumont una crítica orientalista como la de Said, por ejemplo. Porque no es, el sentido es otro, digamos. Uno podría decir, sí, que el estructuralismo tiene un montón de problemas para pensar el cambio, que considera que hay una cultura, digamos, pero digamos, a mí me parece que hay una diferencia bastante específica en cómo Joel Robbins piensa esto, para pensar, digamos, que hace a cierta especificidad de lo que me parece a mí es lo más original de su aporte, que es básicamente la idea de pensar que tenemos como una concepción comparativa, que es lo que subrayó también Alejandro y también Gus, pero sobre todo estaría la discontinuidad. Y eso me parece que es un problema en el propio trabajo de Robbins sobre los Yudatmin, digamos, que no podemos meter acá a discutir, pero sí aparecen un montón de los críticos a ese tipo de concepción. Apareció lo que planteó Alejandro recién, apareció lo que planteó sobre todo Esteban, en función del concepto de conversión, o sea, cómo él asume tomarse muy en serio la teoría nativa o lo que él supone es la teoría nativa de la conversión. Justamente a partir de eso, darle más prioridad a los procesos de transformación y discontinuidad que a los procesos de continuidad, que supuestamente, según él, serían los más prioritarios a la teoría antropológica. Básicamente, Robbins, si ustedes se fijan en su libro, que yo recuerdo más o menos, él lo que hace es, una cosa importante, digamos, Joel Robbins es alumno de Roy Wagner, o sea, que es uno de los teóricos, si quieren, del giro ontológico, de una especie de rasgo de un tipo de concepción muy nativista, digamos, que radicaliza mucho la cosmología nativa como un tipo de concepción radicalmente diferente a Occidente. Yo recuerdo, yo hice un curso con Joel Robbins hace muchos años en Río de Janeiro, y él de algún modo fue ahí a hacer hacer publicidad de este esquema de la antropología del cristianismo, pero me recuerdo que él planteaba fuertemente esa discusión que él tenía con su director de tesis, que era Roy Wagner, sobre que básicamente el cristianismo era un tema horroroso para estudiar en Nueva Guinea. O sea, de algún modo él, como uno lo lee desde América Latina, realmente parece ridículo eso, porque básicamente los trabajos más interesantes sobre el Chaco, por ejemplo, tienen que ver desde los años, fin de los años 70 con los procesos de conversión al cristianismo, digamos. Pero él lo contaba como un proceso que para él era como una ruptura con un linaje de estudios sobre Melanesia, en donde el cristianismo era básicamente un no tema. O sea, y en ese sentido, digamos, su innovación me parece que tiene que ver con ese tipo de discusión, sobre todo con el mundo melanesio y con ciertas formas de discusión de la antropología en ese mundo. Cuando él, digamos, lo convierte eso en un tipo de análisis más global, ahí surgen todos los problemas que planteaba Alejandro y Gus recién sobre hasta qué punto esas cuestiones no tienen que ver con un ámbito de discusión específica y pretenden tener un régimen de universalidad, digamos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estaba planteando antes, a mí me parece que en el tema de la conversión y esta idea de la innovación y la discontinuidad, este es un comentario para lo que planteó Esteban, por ahí puede reaccionar a esto, que es básicamente la teoría de la conversión. En algún momento lo que vos planteabas era que entre las personas con las que vos hiciste trabajo de campo aparecía una concepción de la construcción de la interioridad, aparecía una narrativa del progreso, aparecía una serie de estas cuestiones de discontinuidad, pero al mismo tiempo
la teoría nativa, digamos, a mí no me queda del todo claro cuál es, si lo que vos, tu crítica de la idea de la conversión era vos hacés esa crítica desde ideología de la continuidad, desde una ideología nativa de la conversión, o estás criticando el concepto analítico de conversión como una conversión radical. Porque me parece, y creo que todo el mundo más o menos estaría de acuerdo en eso, Joel Robbins no está planteando que la conversión es un proceso de discontinuidad, sino que existe como una ideología nativa la teoría de la discontinuidad. Entonces, digamos, a mí me parecía ahí como que no era lo mismo la ideología nativa de la conversión que el proceso efectivo de conversión, digamos, como uno analíticamente lo piensa, digamos, ¿no? Porque evidentemente uno no puede tomarse tan, digamos, en un nivel no se toma en serio la ideología nativa de la teoría de la conversión como una discontinuidad, pero después como analistas nos podemos quedar solamente con eso, evidentemente, y digamos, tenemos todas las teorías desde el trabajo de Frigerio, Carozzi, etcétera, que muestran que, digamos, como analistas nosotros tenemos que analizar un montón de procesos, la conversión es básicamente un proceso, ¿no? Pero me parecía que había una diferencia entre ese proceso ético y la teoría nativa y la conversión émic, digamos. Eso es uno de los puntos. Bien, eso era uno de los puntos, digamos, para el trabajo de Esteban. Otro, yo tengo que escribir esto, ¿no? No me puedo extender tanto. Algo me cortando, porque si no me pongo a hablar y... Una cuestión al trabajo de Gustavo que me pareció que era muy, muy interesante también, ¿no? Y también lo que planteaba Alejandro, porque de algún modo ellos hicieron un poco una crítica a algunos presupuestos de este planteo, de este campo de investigación sobre la teoría del cristianismo, y después también reconocieron algunos aspectos que podían ser recuperados, ¿no? Ahora, me interesaba lo que planteaba Gustavo justamente al principio sobre esta idea de la cultura católica. Y vos empezaste tu exposición justamente corriéndote, digamos, reivindicando un análisis cultural del catolicismo, ¿no? Digamos, corriendo, por ejemplo, la discusión sobre el aborto contemporánea, ir un poquito más allá de la discusión del lobby, digamos, y de la operación de las estrategias analíticas, perdón, no analíticas, digo, de las estrategias políticas del catolicismo como institución o como determinados recursos más vinculados a un análisis estratégico, y reivindicar de algún modo esa dimensión de la cultura católica, ¿no? Como algo que uno puede pensar que la acción social debe estar ordenada simbólicamente, por decirlo de algún modo, y eso es algo importante y es algo a estudiar. Y sobre todo en estos horizontes católicos es importante entender qué significaría esa ideología y ese hábitus católico. Y vos lo planteaste en función del concepto de ideología, el concepto de discurso, el concepto imaginario, que no era lo mismo, pero de algún modo la importancia de la cultura católica tenía que ver con esto. Yo me preguntaba, digamos, hasta qué punto todo este tipo de planteo de la antropología del cristianismo no es de algún modo una profundización de esto, digamos. Y ahí voy a lo que decía antes, digamos, si no habría dentro de este gran tema de la cultura católica un montón de enfoques diferentes para entender qué es la cultura católica. Un enfoque podría tener que ver con los imaginarios, otro enfoque tendría que ver con la semántica, un análisis más gibsiano, un enfoque más estructural, tipo el de Dumont sobre la cultura católica, un enfoque más murdesiano al estilo, bueno, el de Pierre Saint-Gilles, por ejemplo, o sea, él usa el concepto de hábitus, pero parecería un argumento mucho más estructural, digamos, ¿no? En fin, digamos, hay una serie de cuestiones ahí que me parecía que tal vez podrías decir algo, digamos, sobre cómo esta cultura católica no es siempre es la cultura católica solo en función de qué teoría nosotros tenemos de la cultura, ¿no? Y me parece interesante justamente eso, discutir con la idea del lobby, puramente como una cuestión estratégica, reivindicar el orden simbólico, pero también abrir esa caja negra del orden simbólico y ver que hay un montón de posiciones teóricas para entender qué es ese orden simbólico. Y eso nos lleva a caminos diferentes según qué posición teórica tengamos para definir cultura. Porque nosotros definimos cultura en el sentido más boasiano-virciano, podemos tener una teoría del hibridismo, por ejemplo, como sus trabajos sobre Charcot suelen ser muy, digamos, suelen tener un poco ese enfoque, digamos, ¿no? Mucho trabajo en México también, digamos, la tradición más de la hibridación, la tradición, digamos, que tiene que ver más el trabajo de Canclin, el trabajo de Paduray. Los trabajos de Joel Robbins tienen una matriz dumontiana, digamos, que tiene otra concepción de cultura, que lleva por un lado, tiene un montón de problemas, y también los enfoques sobre el hibridismo tienen otra serie de problemas, digamos. Me parece que ahí hay como que habría como mapear un poco esa cuestión de qué posiciones epistemológicas están atrás de estas cuestiones. Agus le hacía ese comentario. Y después Alejandro me pareció que era buenísimo el punteo que hiciste sobre todo esto, digamos, porque fue como un resumen sobre justamente todos los problemas que tiene este tipo de enfoque, que los resumiste muy bien. La cuestión del demasiado énfasis en la dimensión protestante, es una cuestión que
muy interesante, la cuestión del cambio, la conversión y el cambio cultural, que fue un tema que planteó Esteban también. En Joel Robbins hay una idea fuerte del cambio cultural, justamente me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con la pregunta esa, porque justamente él no solo habla de conversión, sino de la idea de cambio cultural, ¿no? Conversión como cambio cultural. Exactamente. La antropología como un modelo de innovación, digamos. Bueno, el punto, básicamente, lo que yo, el comentario que quería hacer era, digamos, la crítica a que la antropología del cristianismo básicamente tiene que ver con un tipo de imposición, no de imposición, pero tiene que ver con una estrategia de posicionamiento en la academia anglosajona. Digo, me pregunto si eso no es un problema de la antropología en general, no solo de la antropología del cristianismo. No, porque tenemos, cada 10 meses tenemos un giro de nuevo, el giro ontológico, el giro de la antropología de la moralidad, de la antropología del cuerpo, la antropología de las emociones, la antropología de las estrellas voladoras. No sé, cada 10 meses tenemos un giro nuevo, digamos, que tiene mucho que ver con la academia norteamericana, que necesita innovar todo el tiempo y producir, digamos, verbatims para vender en un mercado académico que está todo el tiempo con necesidad de innovación. Nosotros tenemos un horizonte muy diferente a eso. Digo, pero me pregunto si ese problema no es un problema de la antropología, de la producción central de la antropología y no solamente un problema del cristianismo, ¿no? No, porque todo lo que vos planteabas me parece que podría decirse sobre un montón de otras cuestiones. Y me pareció muy interesante tu planteo final, digamos, me pareció lo más original, era algo que yo no escuché tanto, sobre digamos, la posibilidad de discutir el proceso de la misionalización y la construcción del cristianismo en función ya de por sí de un diálogo con sus periferias, digamos, ¿no? El cristianismo, me acordaba del trabajo de Paul Bain, digamos, que es un trabajo citado mucho por Joel Robbins, justamente. Digamos, Paul Bain tiene que ver mucho con una tradición estructuralista o, si quieren, del horizonte Foucaultiano en Francia, y él tiene un libro precioso que se llama Cuando nuestro mundo se ha hecho cristiano, ¿no? Que está publicado en los años 90, creo que es el último libro de Paul Bain. Y justamente es una teoría culturalista de la conversión de los gentiles al cristianismo a partir de Constantino. Y digamos, pensaba justamente en eso, digamos, como en la dimensión histórica de todo esto. Eso me pareció como una crítica, me parece como un punto importante a seguir recuperando para discutir con este tipo de enfoques. Pero por otro lado, es una cuestión que, si bien está trabajado por Joel Robbins o por algunos otros autores que por ahí estamos comentando acá, sí es una cuestión clásica del trabajo de Dumont. Dumont básicamente piensa el cristianismo como un proceso histórico. Y como un proceso histórico, y su teoría de la historia es una teoría de la génesis muy singular, con una especie de articulación entre estructura ideológica y historia de un modo muy particular, que dialoga de algún modo temporalmente con el trabajo de Foucault sobre el modo de subjetivación del cristianismo. Digamos, pero en esa propia concepción, hay digamos, en ese tipo de análisis estructural sobre el cristianismo, hay ya una teoría de la historia, hay un tipo de análisis histórico. O sea, me parece que estaría bueno eso, reforzarlo mucho más, digamos, pero me parece que también se puede buscar eso en la teoría postcolonial, pero también en los propios trabajos más, no sé cómo llamarlos, ideológicos, estructurales, montianos, estudios de valor, etcétera, etcétera. Y un último punto que me parece interesante, que quería mencionar, es que justamente, digamos, esta cuestión hasta qué punto esto no tiene vínculos con la producción latinoamericana. Yo recuerdo, digamos, cuando hice ese curso con Joel Robbins viajó a Brasil un montón de veces. En Brasil hay una discusión muy fuerte sobre este tipo de cuestiones, y de hecho en esos años todo ese grupo más de antropología y cristianismo empezó a discutir con la producción brasilera, digamos. Yo no sé hasta qué punto si eso es un problema solo de digamos, la dimensión hegemónica de la producción anglosajona o también de la dificultad nuestra, incluso también en Argentina, de poder dialogar críticamente con esas tradiciones, ¿no? Porque el caso brasilero, no solo el artículo de Cecilia Mari, sino hay el último libro que hizo Joel Robbins, fue cuando aparecía Vilaza, donde discuten un montón de cuestiones de Arteonca Capelive, una serie de gente y un montón de otra gente que está pensando en procesos de conversión en la Amazonia que son mucho más tardíos que los del Chaco, están más en sincronía con los de Melanesia, digamos. Pero me parece que hay toda una estrategia de posicionamiento en el mercado académico, no quiero decir internacional porque es una ficción, digamos, pero al menos anglosajón, que tiene la antropología brasilera, en donde hay posiciones críticas, hay discusiones sobre eso, hay incorporaciones,
hay una cuestión económica, etcétera, una cuestión que tiene con la historia de la antropología en Brasil y en Argentina, eso es evidente, digamos, pero me pregunto, digamos, ahí haría una nota al pie también sobre hasta qué punto hay algún tipo de relación con ciertas academias latinoamericanas. Hay cierta discusión y cierto diálogo, no con cualquiera de las academias latinoamericanas, con ciertas academias específicas, pero digamos, eso existe. Digamos, el programa de antropología de Porto Alegre lo invitó a Joel Robbins, hicieron discusiones sobre su obra, en el Museo Nacional también, en la Universidad de Brasilia también. Sí. En fin, me parece que hay una tradición, hay ciertas tradiciones latinoamericanas que hacen esa conexión. Y digo, también eso tiene que ver con cómo nosotros desde la Argentina podemos dialogar con eso, digamos, ¿no? Como, o sea, también eso necesita, digamos, me parece que es necesario ciertas, digamos, parezco un neoliberal haciendo esto, digamos, ¿cómo podría ser el mundo, digamos, pero de algún modo, digamos, me parece que hay también que producir diálogos de discusión académica seria con ese tipo de cuestiones, digamos, tratar de publicar en inglés discutiendo ese tipo de cuestiones, digamos, eso tiene, digamos, hay una cuestión estratégica también de cómo uno recupera ciertas discusiones a nivel global, bueno, global, digamos, a nivel anglosajón, donde uno le gustaría publicar para discutir con ellos, manteniendo especificidades locales y produciendo algún tipo de diferencia, ¿no? Me parece que es un trabajo que se deriva de todo tu planteo. Me parece que tu planteo podría tener como consecuencia una estrategia de discusión con ese tipo de producciones, incorporando un montón de producciones innovadoras de la cadena anglosajona y produciendo un montón de diferencias en función de la producción local, de toda la discusión chaqueña, de una serie de cuestiones que están acá, que me parece que en Brasil tiene algún nivel de éxito ese tipo de cuestiones por razones X que no podemos empezar a discutir acá, pero que uno podría pensar acá hacer algún tipo de cuestión sobre eso. Me parece que ahí hay una línea de trabajo interesante. No digo nada más. O sea. Muy bien. Muy interesante.